Bueno, aunque vamos a ir mezclando los temas que están relacionados íntimamente, son temas totalmente imbrincados, vamos a empezar poniendo énfasis en este tema de la permanente exteriorización en la cual tendemos a vivir. No puede ser que nuestra vida se limite a un ir tildando casilleros de compromisos que ya hemos cumplido. ¿Vieron esto de la agenda? Todos, quien más, quien menos, tiene una cierta agenda, una mínima planificación de actividades. Y entonces, a veces, cuando vamos cumpliendo compromisos, terminando una actividad u otra, vamos tildando, ¿no? O tachando. Esto ya lo hemos hecho. No puede ser, decía, que nuestra vida se limite a ir tachando o tildando compromisos ya cumplidos. Es como una permanente carrera de postas, donde vamos de un punto al otro, de una meta a la otra, de un propósito al otro, ilusionando que en algún punto, más allá, adelante, en el futuro, esto va a cesar, como si este ir de escalón en escalón, de compromiso en compromiso, nos fuera a dejar en algún momento sin la necesidad ya de cumplir ningún compromiso, y allí sí, en ese momento, vamos entonces a descansar, a encontrar el reposo. En otras palabras, le ponemos a nuestra vida y a nuestra búsqueda del descanso profundo en Dios, le ponemos una serie de requisitos interminables, la mayoría de ellos en el mundo que llamamos exterior, para recién ahí permitirnos el descanso. Pero días atrás hablábamos con una hermana muy querida, que la vida debiera ser, lo vamos a expresar afirmativamente, que la vida debiera ser como una gran vacación, de camino a la casa del Padre. Nosotros estamos en el exilio, podemos verlo así, o también podemos verlo como una vacación mientras nos dirigimos hacia el hogar verdadero, la patria celestial, la casa del Padre. No se contradice en realidad esto del exilio y de la vacación. Depende un poco el punto de vista desde el cual uno lo ajuste. Esto puede ser visto como un exilio en gran parte debido a la primacía que tiene el cuerpo y que tiene la mente sobre nuestro espíritu. Nos hemos acostumbrado así, a creernos más cuerpo, más materia, y a creernos más pensamientos que espíritu inmaterial, y debido a esta costumbre andamos penando, cargando con el cuerpo y con la mente. Y esto es verdaderamente un exilio. Esta vida es un exilio en tanto no percibimos la presencia de Dios sin esfuerzo en el día a día. Esta vida es un exilio en tanto no percibimos la presencia de Dios sin esfuerzo en el día a día. En cambio, cuando esta presencia empieza a hacerse presente y esto nos empieza a resultar natural, fácil, simplemente poniendo una cierta actitud, la verdad que ya no se siente como un exilio, sino empieza a transformarse en una especie de gran vacación. Me gusta el término, pero puede prestarse a confusión. Vamos a aclarar un poco. Cuando decimos gran vacación, las vacaciones, no nos estamos refiriendo a una ausencia de trabajo, a una ausencia de movimiento, a un estarse negligentemente tirado en la playa todos los días de la vida, sino a un modo interior de vivir en la despreocupación.
término que también suele generar controversia. ¿Se acuerdan del término la santa indiferencia? Ese ya suena mejor, ¿verdad? Una sana despreocupación, confiados, asentados, afirmados en la voluntad de Dios. Entonces puede haber una persona muy activa en el mundo exterior o con apostolados sumamente activos y sin embargo permanece dentro relajado, sin preocupación, en una alegre confianza. Y esto no como conceptos, como realidad práctica de vida real y accesible a cualquier persona. Por eso me parecían que son temas importantes. Porque ¿de qué sirve al fin de cuentas el curso de filocalía, el de fenomenología, si no empezamos a vivir la alegría del cristiano? Y la alegría del cristiano tiene que ver, más que nada, con la confianza en la redención y por lo tanto también en la resurrección del corazón, que ya se ha operado, que ya está actuante. Si nos queda como conceptos, sirve de poco. Entonces, mientras nosotros nos ligamos, nos relacionamos a las actividades diversas que vienen impuestas por el medio y a las que nosotros por nuestros propios deseos nos adherimos, mientras nos relacionamos con el mundo que llamamos exterior, como si fuera una serie de casilleros a los que tenemos que ir tildando para liberarnos de compromisos, en pos de un ilusorio e imaginario momento futuro en el cual no tendremos compromisos y recién ahí vamos a relajarnos, nos equivocamos de plano. Postergamos el bienestar espiritual que ya podemos tener. Lo postergamos innecesariamente. Ningún argumento externo lo justifica. Ahora, ¿cómo podemos afirmar esto? ¿Y en qué nos fundamos para decir esto? En una parte, en la propia experiencia. Pero ¿cómo se llegó a esa experiencia? ¿Qué se nos transmitió que nos ayuda a vivir de esa manera? Y aquí esto se liga con el tema de la voluntad de Dios, con la imperturbabilidad del corazón que implica la esiquía, y también con el otro tema que es la experiencia de Cristo en el corazón. Ustedes saben que hoy en día está la teoría quizá más en boga o más aceptada por la comunidad científica y por lo tanto por los divulgadores de la ciencia y por lo tanto la opinión pública en general. La teoría más en boga acerca del universo es aquella que afirma que en un momento determinado un punto de gran concentración de masa y de energía, un punto infinitamente pequeño pero infinitamente denso, así lo plantean, hizo una explosión de energía y finalmente aparecemos acá, ¿no? El Big Bang, la gran explosión. Un punto infinitamente denso, muy potente, cargado de energía, un buen día explotó, se pusieron en marcha ciertos fenómenos que generaron elementos básicos que derivaron luego en partículas y finalmente se empezaron a formar unas nebulosas que la onda expansiva de esta explosión la hizo girar así y asá, y así seguimos y seguimos, de una causa a un efecto y de una causa a un efecto, y como decía un amigo ya hace muchos años, termina todo este gran proceso universal con un gordito sentado en un bar en Wall Street fumándose un habano, ¿no? Una cosa increíble, es decir, de todo eso terminamos acá, en este mundo tan complicado que tenemos y tan atareado.
Esta teoría, si uno la examina desde cierto punto de vista, es bastante risible, porque si nosotros de verdad creemos eso, tenemos que obviar ciertas preguntas que quedan pendientes. Y esto también nos ocurre si adherimos a la visión creacionista, donde un buen día Dios, que ya existía por cierto, genera la creación, como todos conocemos, por ejemplo a través del relato del Génesis y también a través de relatos de otras culturas que tienen mucha similaridad con el Génesis en su parte troncal, en el centro, que viene a ser que nuestro buen Dios, un buen día, puso en marcha el espacio, el tiempo, en definitiva la vida. Es muy pariente el Big Bang de la creación o de la teoría creacionista. Siempre las he visto muy similares, no opuestas. Porque ninguna de las dos teorías o creencias, ninguna de las dos, explica cómo es que algo existía ya. Es decir, este Big Bang, que surge a partir de esa pequeña concentración infinitamente densa de materia y energía. ¿Dónde se asentaba esto, esta partícula? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué de buenas a primeras explota? ¿Y cómo es que estaba? Y Dios, entonces, desde el otro punto de vista, bueno, Dios existió siempre, bien, existió siempre, y un buen día se decidió. ¿Pero por qué se decidió? ¿O por qué explotó el Big Bang? ¿Y por qué las cosas son como son? En definitiva, para no cansarlos, ¿no? Porque este tema me apasiona y puedo estar horas. En definitiva, ¿por qué razón existe la existencia? ¿Por qué razón existe la existencia? Y ahí vienen un montón de respuestas que ha dado el ser humano a través de la historia. De todo tipo y variedad. Perfecto. ¿Y saben qué? Esas respuestas no nos sirven profundamente cuando las contrastamos con los hechos importantes de la vida. Muere un ser querido, o uno se enferma gravemente, o la tragedia que a ustedes les resulte más dramática. Cuando esto pasa, cuando las papas queman, se nos arma el lío. Y la estructura conceptual teórica del científico o el sistema de creencias religioso al cual uno ha adherido desde pequeño se tambalea y muchas veces se hace trizas. Y uno se queda llorando, desesperado, dándose cuenta que esa suma de creencias no le vino a servir para resolver el efectivo problema de la inquietud del corazón, de la desesperación ante la finitud de la angustia existencial. Entonces veámoslo con algo de detenimiento. Reviso notas antes de seguir.